Y porque hemos tenido dos estudios sobre lo que fue el día de resurrección y ahora este es el tercero y con esto terminamos en esta serie de estudios y con esto cerramos estos estudios y me parece que tenemos tres versículos que están relacionados los tres con lo que hoy vamos a hablar y vamos a iniciar primeramente en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versos 17 y el 19. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versos 17 y el 19 dice así: Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: Ahora vamos rumbo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Eso fue lo que dijo Jesús. Amén. Señor Santo, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que podamos asimilar lo que tu enseñanza tiene hoy para nosotros. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestra comprensión para recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Gracias, Señor Jesús. En estos versículos solo quería decir: Jesucristo, con estos temas cerramos esta parte de la resurrección, porque me parece que no nada más en un domingo puedes explicar lo de la resurrección, merece todo el año, ¿verdad? Pero este es nuestro tercer estudio para poder comprender un poquito más y ampliar sobre la resurrección. Pero lo que quería era poner en este punto que Jesús antes de ser crucificado, dice que él habló con sus discípulos para recordarles algo muy importante, lo que iba a acontecer, que iba a suceder. Iba a haber la crucifixión, iba a sufrir, iba a padecer todos este tipo de situaciones, porque él iba a ir a ser crucificado, pero sobre todo, dice después, al tercer día iba a resucitar. Esto es algo que debería de haber quedado en la mente de los discípulos cuando él les habló, que esto iba a pasar, pero también iba a sobrellevar todo esto, iba a tener una victoria, iba a resucitar. Que quedara en su mente esto, ¿verdad? Entonces, pero como todos sabemos, en las lecturas más adelante, ¿verdad?, muchos de los discípulos mismos, a pesar que estuvo hablando y diciéndoles lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, que iba a resucitar, muchos de sus discípulos aún así no pudieron asimilar en su mente, ni en su corazón, ni su comprensión de que él iba a resucitar. Cuando ya fue crucificado, quedaron ellos completamente algunos incrédulos, algunos dolidos, posiblemente difícil de creer que él pudiera resucitar después de haber sido muerto en la cruz como lo vieron, ¿verdad? Entonces era difícil para ellos entender y creer, sobre todo creer que él podía resucitar al tercer día. Pero él fue el que les dijo y les explicó, por eso les habló, para que cuando sucediera esto estuvieran listos y preparados. Hoy en día mucha gente ni cree, ni quiere saber, ni tampoco le interesa creer las cosas sobre la importancia de Dios, su resurrección, sus promesas y su motivo por qué resucitó. Porque en aquel entonces, así como en aquel entonces, los saduceos en Hechos 23:8 dicen: no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Este grupo de personas no creían que había resurrección, ni creían que había ángeles, ni había resurrección, ni espíritu tampoco. En esa época, cuando estaba Jesús, había gente que no creía en él, que no creía en la resurrección y que estaban completamente en contra de la doctrina de Jesús. Hoy en día pasa lo mismo. Hay gente que no cree en la resurrección,
gente que no cree en la doctrina de Jesús ni la doctrina de Dios, tienen otras creencias, todo pueden creer, menos en las cosas de Jesús. Entiendo que es difícil, pero la prueba está en que Él resucitó, la prueba está en que la Biblia es un tema donde nos ha dejado una gran lección, donde nosotros podemos cerciorarnos que verdaderamente resucitó, porque es la muestra donde Jesús fue glorificado en los cielos por Dios Padre, por los ángeles, por los profetas, por todos los santos, y fue glorificado, fue puesto en su trono como Dios, reconocido en el cielo y en la tierra. Se le dio todo el poder y toda la gloria. Ahora, hoy en día hay miles de teorías y religiones donde pueden alegar que Jesús no resucitó, pero nosotros tenemos nuestra fe, nuestra mirada puesta en Cristo, porque habrá mucha anticristos que van a decir que no es cierto. Hay muchas maneras de negar toda la doctrina de Dios, porque el enemigo a eso vino a engañar, vino a mentir, vino a matar y vino a distorsionar realmente la verdadera doctrina de Dios. Por eso, mucha de la gente que hoy no cree, ha creído en otras doctrinas, pero no en la de Jesús. Han sido mal informados por la frialdad del corazón, por nuestra propia ignorancia y porque nosotros hemos aceptado las mentiras del enemigo en vez de leer la Biblia y poder tener la conciencia y la verdad, que si leemos podemos nosotros obtener la verdad y la libertad de pensar y de no ser cautivos del enemigo que trae mentiras, que siempre trae cosas nuevas para que pueda ser desviada tu mente de la verdad. ¿Por qué? Porque es más fácil creer en una mentira que en una verdad, porque una verdad trae muchas consecuencias, trae la verdad del Evangelio de Jesús. Si tú lo lees, tienes que regirte, tienes que ver, tienes que analizar. Pero es más fácil creer que todo esto no es necesario, porque es más fácil y me conviene más creer que esto todo no existe, que eso ya pasó. Pero la verdad es la que nos va a abrir los ojos, es la que nos va a dar cuentas, es con la que podemos leer, cerciorarnos de que todas las promesas de Dios, a través del sacrificio, a través de su resurrección, vamos a ser salvos. Y para eso vamos a leer en Juan capítulo 10. La semana pasada leímos esta parte, me gustó mucho porque es parte de este enlace de versículos. Están enlazados porque primero Jesús enseña que Él va a resucitar, que se acuerden. En Juan capítulo 1, verso 10 al 12 nomás dice así: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fíjense lo que dice: vino a los que eran suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso, a todos esos a los que vino y no lo recibieron porque no creyeron en Él, porque no creyeron en su evangelio, porque no creyeron en todas estas cosas, creyeron en otras, en todo lo demás, menos en que Él era el Hijo de Dios y que había resucitado. Ahora, Juan viene y dice: si tú creíste en Él, ahora tú tienes el derecho
de ser hijo de Dios, porque Él te toma como su hijo. Nosotros tenemos ese derecho porque creemos en Jesús. Entonces, la mente ha sido distorsionada a través de la mentira, a través de los tiempos sigue estando distorsionada, sigue siendo el enemigo el que habla mentiras para que tú no puedas creer que tú tienes el derecho de ser hijo de Dios. Solo con creer en su nombre eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Entonces, ahora, nosotros tenemos ese derecho si creemos, si solamente creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que sí resucitó, tenemos ese derecho. Pero ahora tenemos esa convicción y nosotros podemos saber, ciencia cierta, que si creemos, somos hijos de Dios. Esa es la verdad. Como decían los saduceos, no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Sí, no es así. Si en aquel entonces había gente que no creía y que distorsionaba la verdad, hoy también lo hay. Por eso hoy nosotros tenemos que revisar las Escrituras y creer que realmente Dios existe, porque está en su Biblia, está en la palabra de Dios, está en su enseñanza, que nosotros debemos de creer la verdad, para que no nos cuenten y nos desviemos con una simple mentira, simplemente porque viene el enemigo y pone palabras que son completamente falsas. Dice la palabra de Dios que por 40 días estuvo Jesús andando entre toda la comunidad, entre todos los hermanos, los discípulos, para que toda la gente lo viera. Después que resucitó, estuvo por 40 días entre todos, viendo, hablándoles, animándoles, exhortándoles a que hicieran las cosas que Él había enseñado. Con esto me refiero y con esto termino. Jesucristo les enseñó que Él había de padecer y que había de resucitar. Viene el apóstol Juan y dice Juan, Él era la luz y vino a la tierra. Vino a los suyos y los suyos lo negaron, no lo recibieron. Mas aún así, le dio la oportunidad a todos aquellos por los que creyeron, pueden tener la oportunidad de ser hijos de Dios. Y ahora viene con estos versos en 1 de Corintios, con esto termino, 1 de Corintios, salud, 1 de Corintios, capítulo 15, verso el 1 y el 2. Dice la palabra de Dios. 1 de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Pablo les dice, esto estamos hablando en 1 Corintios, ya después que Jesús ha ascendido al cielo, viene y les dice a los discípulos, a todos los que creyeron, a todos los que han creído y han seguido en el evangelio, les dice, estén firmes mediante este evangelio se tienen que aferrar, porque este es el evangelio que nosotros hemos enseñado, porque fuimos testigos de las cosas de Dios, porque Él resucitó y porque Él está en el cielo, y porque por medio de este sacrificio nos ha dado a nosotros por gracia la salvación. Es lo que dice Jesús, es lo que dice Pablo, y dice esto también quiero compartir con ustedes. Dice Pablo, porque en toda les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí de Cristo, que murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Volvemos a lo mismo, recordar solamente que Él fue crucificado por nuestros pecados y resucitó,
que se apareció a Cefas, luego a los 12, después apareció a más de 500 a la vez. Se apareció a bastantes hermanos para que pudieran ver que estaba todavía llevando el evangelio y se asesoraran que no era mentira su resurrección, que era verdad y que se tenían que seguir creyendo en fe que él había resucitado. Luego se apareció Jacobo a más de los apóstoles. Por último dice, como aún ha sido por fuera de tiempo, se me apareció a mí. Pablo habla, a mí se me apareció, él resucitó, él está vivo y por eso digo estas cosas. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Indignos todos somos, porque no merecemos nosotros la salvación, porque tendemos a hacer las cosas malas, pero por su gracia, por el sacrificio, por el amor a nosotros, Él murió para darnos el perdón y de la oportunidad de que por su gracia tú y yo somos salvos, podemos ser limpiados, podemos ser perdonados y podemos ser transformados a su imagen y semejanza de Dios. Ese es el mensaje que Pablo dice. Por su gracia, por ese sacrificio, por su gracia, hoy tienes la oportunidad y la misericordia de que eres perdonado y tienes la oportunidad de ser salvo y transformado tu corazón. Y no importa lo que hayas hecho, si tú has creído en Él, eres hijo de Dios. Te da a ti la oportunidad, el privilegio de que seas llamado hijo de Dios, aunque no lo merezcas. Amén. Dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios, yo soy salvo. Y esa gracia Él me la concedió, porque nadie nos podemos decir, no, es que yo soy bueno, por eso a mí me va bien, o por eso yo tengo este trabajo, o por eso yo hago esto, porque yo soy bueno. No, por la gracia de Dios, por el sacrificio, por la gracia de Dios te da todos los beneficios que tú recibes el día de hoy. Así es que con este sacrificio, con esta resurrección, nosotros tenemos la oportunidad y el beneficio. Él pagó nuestros pecados, Él pagó nuestros errores, Él pagó la maldad que nosotros hemos hecho, pagó nuestra deuda. Por su gracia, por su misericordia y por su amor, nosotros recibimos hoy el nombre de ser hijos de Dios. Amén. Entonces, Pablo viene y nos dice, por este sacrificio, Él nos perdonó y por su gracia somos perdonados. Y ahora nosotros, al creer en Él, recibimos el nombre, la oportunidad y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Porque Él vive y vive para siempre. Fue reconocido en el cielo, donde todo el cielo, el universo, la tierra lo alaban, lo glorifican, lo reconocen como nuestro Señor y Dios verdadero. Amén. Y nosotros también lo reconocemos como nuestro Señor y Dios verdadero. Así es que no dejemos que el enemigo ni nos enfríe, ni nos corrompa, ni nos aleje del lado de Dios, porque el sacrificio no fue en vano. Amén. Fue para la salvación tuya, para la restauración de un corazón caído y dolido, esclavizado. Con ese sacrificio Dios rompe las cadenas para que tú y yo podamos estar cerca de Dios. Amén. Cuando más lo necesitemos. Tenemos nuestro Dios que es verdadero y que tiene el poder para sanar, cambiar, transformar y para salvarnos y para liberar nuestra mente de la esclavitud del enemigo, porque todo lo que trae el enemigo es mentira y nosotros no podemos caer en esa mentira como mucha gente ha caído. Nosotros conocemos la verdad y sabemos que el Señor está sentado en su trono, ha sido glorificado, está a la diestra del Padre para interceder por nosotros, por cada uno de nosotros. Dios nos intercede y cada vez que cometamos un error, venimos ante Dios y tenemos un abogado que aboga por nosotros para perdonarnos, para sacarnos adelante y para decirnos, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Así es que vamos a darle gracias a Dios, reconocer y seguir escudriñando la Biblia, porque allí está la verdad, porque la palabra de Dios es vida y vida eterna. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias en este día porque nos has enseñado que tu palabra es verdadera, que sí resucitaste, que estás sentado en el trono, que tu poder está en el cielo, en la tierra y en todo lugar y en el universo. Fuiste el creador de esta tierra, del hombre, y que tú, Señor Santo, mandaste a tu Hijo
con un sacrificio para que perdonara todos nuestros pecados de la humanidad. Que a través de ese sacrificio, por tu gracia, somos perdonados, somos salvos y tenemos hoy la oportunidad que si creemos en tu nombre, podemos ser nosotros el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por este privilegio y la oportunidad que nos da, que sin merecerlo, tú nos has perdonado para transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de vivir y de ver las cosas. Gracias, porque queremos ver a través de tus ojos. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Que el enemigo no entre en nuestra mente ni ponga la duda, porque nosotros conocemos la Biblia. La Biblia es verdadera y dice que tú tienes todo el poder y toda la gloria es para ti, no para nadie más. Solo para ti, porque tú eres el creador del cielo, la tierra, del universo y del hombre. Nosotros somos hijos tuyos. Dice tu palabra que tú estarás con nosotros y todo lo que Dios